Enigma es una película chilena dirigida y escrita por Ignacio Jurisic y protagonizada por Claudia Cabezas, que forma parte de la selección oficial de la competencia de ficción del 23 Festival de Cine de Lima. Ahora bien, la historia de Enigma, por más de que el título diga todo lo contrario, al final no termina siendo un enigma, felizmente. De hecho es una historia que está bastante bien contada a través de lo visual, a través de la manera en que Jurisic compone la mayor parte de sus escenas y de sus planos. De repente el guión no me pareció mejor necesariamente y sí tengo algunos problemas con el desenlace de la película, pero fuera de eso creo que la película se ve beneficiada por un estilo visual muy particular, el cual eleva la experiencia de ver la película, y aunque no es necesariamente de lo mejor que haya visto hasta el momento en el festival, creo que igual vale la pena darle una oportunidad si es que tienen la oportunidad, si es que pueden, pues, ¿no? Cabezas interpreta a Nancy, que es esta señora más o menos de mediana edad, que tiene una propia peluquería, que trabaja fuertemente todos los días, tiene 3 hijas adolescentes, tiene un esposo que realmente no hace mucho por la vida, bueno, creo que sí trabaja, pero no se hace muy presente en la vida familiar, y que sufrió un evento muy fuerte hace unos años, 5 años atrás, 5 años antes de los eventos de la película, de hecho. Pero es una de esas cosas que no se dicen a diario, que no se mencionan de manera muy explícita, porque lo interesante de Enigma es que nos mete en este universo poblado casi enteramente por mujeres, en donde los secretos son bien guardados, en donde las cosas que son incómodas o los eventos que son fastidiosos para este tipo de personas no son mencionados con mucha frecuencia. Enigma nos presenta un mundo de secretos a voces, en donde Nancy básicamente quiere salir a la televisión para hablar sobre la muerte de su hija, lo que se llevó a cabo 5 años atrás, lo cual obviamente no les parece muy bien a la mayor parte de gente que la rodea, precisamente porque no son el tipo de personas que les importa mucho lo que la gente dirá, son el tipo de personas que creen que si es que uno reclama o si es que sale adelante para hablar sobre sus propios problemas o para denunciar algo, sus vidas se van a ver afectadas de manera negativa. Entonces, lo interesante de la película precisamente es la construcción de este universo, la presentación de los personajes, por más de que haya unos aspectos cuestionables, pero a la vez sí sentí que de repente la manera en que actuaba la protagonista, es decir, Nancy, interpretada por Claudia Cabezas, no necesariamente era la mejor. Y con esto me refiero a que hasta cierto punto Nancy se siente un poquito como un personaje inactivo en su propia historia, no tiene, digamos, muchas cosas que hacer. O sea, todo el chiste de la película precisamente es ver cómo ella vacila en relación a la decisión de si es que ir al programa de televisión o no, no solamente para que ella salga declarando y hablando sobre su caso, sino también porque entrelazado con las imágenes de ella hablando se supone que van a hacer una suerte de recreación de los eventos por los que ella sufrió, lo cual evidentemente es bien cuestionable, pues, ¿no? Entonces uno pensaría que de repente ella tendría más obstáculos para decidir si es que hará esto o si es que no lo hará. De repente uno pensaría que de repente ella sí quiere hacerlo, pero no puede hacerlo por ahí de razones. Y hasta cierto punto esto último sí es cierto, pero a la vez si sientes que se pasan la mayor parte de la película simplemente pensando, simplemente considerando, simplemente escuchando lo que los demás le dicen o las demás le dicen, y básicamente viendo si es que alguien, de ya sea de su familia o de amigas o lo que sea, puede justificar la decisión que finalmente va a tomar. Entonces nuevamente no sentí que era una protagonista muy proactiva, lo cual de repente era el punto, me imagino, precisamente por la construcción del personaje en sí, pero desgraciadamente esto resulta en una película que por momentos se puede sentir un poquito lenta. Y nuevamente, no es que no me gusten las películas lentas, hay películas de ritmo pausado que me parece que funcionan muy bien, pero en este caso no siempre se sentía justificado. O nuevamente también se puede sentir como una experiencia un poquito frustrante porque uno realmente quiere que Nancy haga algo, pero a veces es un poquito difícil para ella, pues, ¿no? La construcción del universo de la película, sin embargo, me pareció muy interesante. Es un universo nuevamente enteramente o casi enteramente poblado por mujeres, en donde definitivamente hay una cultura machista muy fuerte. Las mujeres son las que trabajan un montón, están rodeadas de hombres o que no trabajan, o que si trabajan no se hacen presentes en la vida familiar. Los hombres siempre llegan tarde a la casa, las mujeres son quienes la tienen que servir la comida a los hombres, ellos casi no interactúan con ellas. Hay toda esta escena en donde Nancy se enfrenta a su esposo y él empieza a reclamar de cómo ella no sabía nada sobre su hija y porque no había hecho nada al respecto antes de que fuera asesinada. Y ella le reclama de que él tampoco hizo nada y él medio que se hace loco y no se quiere ser responsable por sus acciones. Entonces definitivamente es una película que te ilustra de manera no solamente visual, sino a través de construcción de personajes, la manera en que la cultura machista está tan arraigada en una sociedad como la latinoamericana, obviamente como la chilena, pero también en otras sociedades como la nuestra, como la peruana.
y realmente resulta fascinante. Bastante frustrante definitivamente porque Nancy no la tiene fácil en lo absoluto, pero desgraciadamente también bastante creíble definitivamente porque creo que nosotros hemos conocido un montón de gente de este estilo, ¿no? Que siempre anda en negación, siempre está muy preocupada en lo que la gente va a pensar, en que les da roche o les da vergüenza como que reclamar o salir adelante o vociferar sus preocupaciones o sus problemas simplemente porque no piensan más en lo que los demás pensarán sobre ellos que en solucionar sus propios problemas o en cómo se van a sentir ellos consigo mismos, pues, ¿no? Las actuaciones son sólidas, bastante sobrias. Es una película en donde tenemos un montón de sentimientos reprimidos, en donde la gente no necesariamente sale adelante a decir lo que está pensando, en donde se ocultan mucho detrás de las apariencias o detrás de actividades diarias, lo cual creo que también es bastante realista. Pero lo que más resaltó para mí en la película es el tratamiento visual del director, quien resuelve un montón de escenas a través de planos muy largos, de planos cerrados, de cámaras que se mueven de manera, digamos, poco frecuente. Me encantó, por ejemplo, cómo utiliza los cambios de foco para ir cambiando, por ejemplo, entre personajes que están adelante, personajes que están en la mitad de la distancia entre cámara y objeto, entre personajes que están atrás, cómo usa también los reflejos. De hecho, creo que el trabajo del foquista en esta película es extraordinario porque hay escenas que duran minutos de minutos en donde hay un montón de cambios de foco y no pude detectar ningún tipo de error en los cambios de foco ni en el trabajo del foquista. Así que mis felicitaciones a ti, quien seas, porque te has mandado una chambaza en la película. Pero sí, es un tratamiento visual muy interesante que te presenta las acciones de estos personajes casi como si fuera una obra de teatro y sin embargo no sientes que estés limitado por esa teatralización, sino más bien que los personajes han sido colocados de manera muy bien pensada en el encuadre para mostrarnos lo que el director quiere que veamos, pues no, y hasta cierto punto también percibamos esta historia a través de las experiencias de Nancy. Y sí, definitivamente no puedo decir que Enigma sea una mala película, nuevamente me parece que el tratamiento visual es extraordinario, el final es bastante abrupto y me parece que no necesariamente debimos terminar donde terminó, o si no más bien que de repente lo que vemos al final, es un poquito difícil explicarlo sin dar spoilers, pero lo que vemos al final sí lo sentí un poquito redundante y que más bien hubiera cortado esa parte y hubiera hecho una elipsis y más bien me hubiera concentrado un poquito en las ramificaciones o las consecuencias de lo que finalmente Nancy hace, ¿no? Creo que eso hubiera sido más interesante. Creo que hubiera dejado al espectador un poco más satisfecho con el final y a pesar de que el director hace un montón de cosas interesantes a nivel visual y a nivel de construcción de personajes, sí siento que nuevamente la película puede tener un ritmo demasiado pausado por momentos o se puede sentir redundante, ¿no? Lo cual no es necesariamente lo mejor. Pero fuera de eso sí sentí que es una buena película y creo que si tienen la oportunidad de verla ahora en el festival creo que vale la pena. Yo a Enigma le doy 3 estrellas sobre 5. Muchas gracias por ver este video, como siempre no dejen de seguir a Proyectando Ideas en todas las redes sociales, en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, ustedes ya saben y nos vemos en la siguiente. Chau.